las voces que se rompen en silencio, el difícil despertar de Beatriz y Eugenia de York. Durante semanas, el tema ha ocupado titulares, columnas de opinión y conversaciones discretas en los pasillos del poder británico. Lo que comenzó como rumores dispersos terminó convirtiéndose en una historia que sacude la imagen de una de las instituciones más vigiladas del mundo, la familia real británica. En el centro de esta nueva ola de revelaciones se encuentran Princess Beatrice of York y Princess Eugenie of York, quienes, según fuentes cercanas, habrían comenzado a revisar con dolorosa claridad algunos de los momentos más oscuros relacionados con el escándalo de su padre, Prince Andrew, Duke of York. Durante años, las hermanas York mantuvieron una postura pública marcada por la discreción. Sin embargo, nuevos testimonios y confidencias sugieren que esa calma pudo haber estado construida sobre una presión silenciosa. Según versiones difundidas por personas cercanas a la familia, ambas princesas habrían sentido que, durante el periodo más crítico del escándalo de su padre, existió una fuerte expectativa, o incluso presión, para permanecer en silencio. Si estas afirmaciones resultan ciertas, la narrativa pública podría cambiar profundamente. Hasta ahora, gran parte de la opinión pública había observado a las hermanas como figuras secundarias en una controversia que rodeaba directamente a su padre. Pero el panorama podría ser más complejo. Detrás de las apariencias de estabilidad, habría existido una red de lealtades familiares, miedo y decisiones imposibles. Fuentes cercanas indican que, en los últimos meses, tanto Beatriz como Eugenia han estado reflexionando sobre conversaciones pasadas, situaciones que en su momento parecían normales, y silencios que ahora adquieren un nuevo significado. Lo que antes se percibía como episodios aislados empieza, según estas versiones, a formar un patrón que las obliga a reconsiderar su propia experiencia dentro del drama familiar. Para las dos princesas, este proceso ha sido descrito como profundamente doloroso. No se trata simplemente de una revisión histórica, sino de una confrontación emocional con recuerdos que ahora parecen distintos. La sensación de decepción se mezcla con algo aún más difícil de procesar: la idea de que quizás no fueron protegidas como creían, sino guiadas hacia decisiones que beneficiaban intereses ajenos. Ese despertar emocional, sin embargo, no ha significado una ruptura inmediata con su padre. La relación entre hijos y padres rara vez se reduce a una sola emoción. El amor familiar puede persistir incluso cuando se entrelaza con sentimientos de traición, confusión o tristeza. En el caso de Beatriz y Eugenia, quienes han crecido bajo el constante escrutinio público, la tensión entre lealtad familiar y responsabilidad moral parece más compleja que nunca. Quienes las conocen aseguran que ambas están atravesando un periodo de reflexión silenciosa. En lugar de confrontaciones públicas o declaraciones explosivas, han optado por algo más discreto: distancia. No una ruptura definitiva, sino un espacio para pensar, procesar y redefinir prioridades. Esas prioridades han cambiado significativamente desde que ambas se convirtieron en madres. Para Beatriz y Eugenia, la protección de sus propios hijos se ha convertido en el eje central de sus decisiones. La controversia ya no involucra únicamente a una figura pública o a un miembro polémico de la realeza, sino también al abuelo de sus hijos. Ese detalle transforma completamente la situación. Mantener la estabilidad emocional de sus familias se ha convertido en una tarea delicada. Las princesas intentan procesar su propio dolor, sin permitir que la tormenta mediática invada la vida cotidiana de sus hogares. Otro aspecto particularmente inquietante de esta historia es la atmósfera de silencio que, según algunas fuentes, habría rodeado el comportamiento del duque durante años. Se habla de presiones indirectas, de conversaciones evitadas y de preguntas que nunca se hicieron. Un clima en el que la incomodidad se enterraba antes de que pudiera convertirse en conflicto abierto. Ahora, con el paso del tiempo y la distancia emocional, ese silencio comienza a resquebrajarse. Y cuando ocurre algo así dentro de una familia, especialmente dentro de una familia tan visible como la de Windsor, las consecuencias no son solo personales, sino también institucionales. El impacto público de esta evolución podría ser significativo. Durante mucho tiempo,
La historia del escándalo se centró casi exclusivamente en la figura del duque. Sin embargo, si las voces de sus hijas comienzan a ganar espacio, el relato podría transformarse en algo más amplio. Una reflexión sobre poder, lealtad y las complejas dinámicas internas de la realeza. Eugénie, en particular, ha dedicado gran parte de su vida profesional a defender causas humanitarias. Su trabajo contra la trata de personas y la esclavitud moderna la colocó en contacto directo con víctimas cuyas historias rara vez reciben atención pública. Para alguien comprometida con dar voz a quienes han sido silenciados, la negativa persistente de su padre a ofrecer una disculpa pública a las víctimas resultó especialmente dolorosa. Para ella, el silencio no era neutral. Tenía peso moral. Representaba una contradicción difícil de ignorar entre los valores que defendía públicamente y la realidad privada que enfrentaba. Esa tensión la llevó a establecer límites que muchos observadores consideraron comprensibles, aunque también sorprendentes dentro de un entorno familiar tan expuesto como el de la realeza. Su postura no parecía motivada por el rechazo, sino por una necesidad de coherencia personal. Su hermana mayor, Beatriz, adoptó inicialmente una postura distinta. Durante mucho tiempo, pareció decidida a permanecer al lado de su padre. Fue vista acompañándolo en eventos familiares, participando en reuniones públicas y manteniendo una presencia cercana incluso cuando las críticas hacia él alcanzaban su punto más alto. Para algunos observadores, aquello parecía un acto de desafío. Para otros, era simplemente la expresión de una lealtad profundamente arraigada. Pero la lealtad también tiene límites. Con el paso del tiempo, el costo emocional de esa cercanía comenzó a hacerse evidente. Defender a un familiar en privado puede ser una cosa. Hacerlo bajo el constante escrutinio del público es otra completamente distinta. La presión acumulada, la exposición mediática y las expectativas sociales pueden transformar lo que una vez fue devoción en una carga difícil de sostener. Hoy, ambas hermanas se encuentran recorriendo un camino estrecho y complicado. De un lado está el amor familiar y el instinto natural de proteger a un padre. Del otro, sus propios valores, las expectativas del público y la realidad de que la asociación con una controversia también tiene consecuencias para sus propias vidas y reputaciones. Este conflicto no tiene soluciones simples. Es un laberinto emocional donde cada decisión implica pérdidas y sacrificios. Los comentaristas reales han advertido con frecuencia sobre los riesgos que enfrentan. Algunos sostienen que no marcar una distancia clara podría permitir que la controversia continúe afectando sus propias trayectorias públicas. Incluso ciertas voces críticas han llegado a describir al núcleo familiar como tóxico, reflejando la fragilidad del momento que atraviesan. Sin embargo, reducir la situación a una simple división entre apoyo o rechazo sería simplificar demasiado una realidad profundamente humana. Las respuestas de Eugénie y Beatriz muestran dos maneras distintas de enfrentar el mismo dolor. Una opta por tomar distancia para proteger sus principios. La otra intenta resistir desde la cercanía y la paciencia. Antes de que las controversias sacudieran la vida familiar, ambas habían construido trayectorias admiradas por muchos. Durante años, demostraron que era posible ser parte de la realeza, sin depender exclusivamente de los deberes tradicionales del palacio. Beatriz se inclinó hacia el mundo empresarial y estratégico. Fundó una firma dedicada a ayudar a organizaciones a pensar con mayor claridad y tomar decisiones más eficaces, mientras también trabajaba como vicepresidenta en una empresa tecnológica. Su trayectoria mostraba que la identidad real podía coexistir con una comprensión profunda del mundo empresarial moderno. Eugénie, por su parte, encontró su lugar en el mundo del arte. Como directora en una influyente galería contemporánea, desarrolló una reputación basada en el conocimiento cultural y la curaduría artística. Paralelamente, cofundó una organización dedicada a combatir la esclavitud moderna, demostrando que su compromiso social era mucho más que simbólico. Fuera de sus carreras profesionales, ambas hermanas también construyeron vidas familiares relativamente discretas. Se casaron, formaron hogares y tuvieron hijos,
intentando mantener una esfera privada, alejada del constante ruido mediático que rodea a muchas figuras de la realeza. Durante mucho tiempo, lograron algo poco común: permanecer visibles sin convertirse en protagonistas de escándalos. Sus apariciones públicas eran cuidadosas, sus causas estaban bien elegidas, y su presencia en los medios era moderada. Para muchos observadores, Beatrice y Eugenie representaban una versión moderna de la realeza. Profesionales sin ostentación, comprometidas sin buscar protagonismo y conscientes de que la verdadera influencia suele ejercerse con discreción. Su estrategia parecía funcionar. Con un perfil moderado y cuidadosamente gestionado, ambas lograron cultivar una imagen moderna y responsable. Sin embargo, la historia de las familias públicas rara vez permanece en silencio para siempre. Con el paso del tiempo, conexiones antiguas y decisiones tomadas por otros comenzaron a regresar al centro de la conversación pública, recordando que incluso la vida más cautelosa puede verse sacudida por acontecimientos del pasado. El detonante de esta nueva ola de atención fue la publicación de documentos judiciales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense cuya red de abusos y contactos influyentes generó uno de los mayores escándalos internacionales de las últimas décadas. Cuando el United States Department of Justice desclasificó parte de estos archivos, muchas heridas que parecían cerradas se reabrieron de inmediato. Entre los nombres mencionados volvió a aparecer el de Prince Andrew, duque de York, cuya relación con Epstein ya había sido objeto de controversia durante años. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos observadores fue la presencia repetida de otro nombre vinculado a la familia: Sarah Ferguson, ex esposa de Andrew y madre de Beatrice y Eugenie. Los documentos y correos electrónicos publicados sugerían que la relación entre Ferguson y Epstein podría haber sido más cercana de lo que anteriormente se había asumido. Durante mucho tiempo, su vínculo se había considerado una simple conexión social dentro de los círculos de élite internacionales. Pero algunos de los mensajes revelados parecían mostrar un tono más personal y familiar. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el supuesto tono afectuoso de ciertos correos electrónicos. En particular, un mensaje que terminaba con una despedida sorprendentemente íntima. Despertó gran curiosidad entre periodistas y analistas. Aunque el contexto completo de esas palabras nunca quedó del todo claro, y podrían haber sido una broma o una expresión irónica, el simple hecho de que existieran alimentó un nuevo ciclo de especulación mediática. El impacto de estas revelaciones no se limitó a los adultos implicados. De forma indirecta, las miradas también se dirigieron hacia Beatrice y Eugenie. Algunos documentos señalaban que, siendo aún jóvenes, las princesas habrían estado presentes en encuentros sociales donde Epstein también se encontraba. Incluso se mencionó un supuesto almuerzo compartido poco después de que el financiero saliera de prisión en 2009. Aunque en ningún registro acusaba a las princesas de conducta indebida, la simple posibilidad de que hubieran estado cerca de una figura tan polémica provocó preguntas incómodas. Para muchos observadores, el problema no era una acción específica de las hermanas, sino el simbolismo de esas conexiones dentro de una institución que tradicionalmente ha intentado representar valores morales y estabilidad. El debate público pronto tomó una dimensión más amplia. ¿Hasta qué punto deben las figuras públicas responder por las relaciones sociales de sus familiares? ¿Es justo que las decisiones de los adultos afecten la reputación de quienes eran menores de edad en aquel momento? Estas preguntas comenzaron a dominar el discurso mediático. Dentro de la familia real, el episodio también puso en evidencia tensiones antiguas. Durante años, la reputación de Andrew ya había generado dificultades para la institución. La renovación de la conversación sobre su relación con Epstein volvió a colocar a la monarquía bajo un intenso escrutinio internacional. Para Beatrice y Eugenie, el desafío era especialmente complejo. Ambas habían pasado gran parte de su vida adulta intentando construir una identidad propia, relativamente independiente de los escándalos que rodeaban a su padre. Sin embargo, la publicación de estos documentos demostró cuán difícil puede ser escapar completamente del pasado cuando se pertenece a una de las familias más observadas del mundo.
En última instancia, el episodio no trató tanto de culpabilidad como de exposición. Dos mujeres que no habían tomado parte en las decisiones cuestionadas se encontraron nuevamente en el centro de un relato construido por acciones ajenas. Fue un recordatorio poderoso de cómo las redes de poder, influencia y relaciones personales pueden proyectar sombras largas, incluso sobre quienes intentan caminar en una dirección distinta. Algunos de esos mensajes, según fuentes citadas en investigaciones periodísticas, incluían intercambios con Sarah Ferguson, Duchess of York, ex esposa del Duque de York y madre de sus hijas. En esas comunicaciones se habrían discutido asuntos delicados relacionados con la familia y, especialmente, con la constante presión mediática que rodeaba a los York desde hacía décadas. Entre los temas mencionados aparecían conversaciones sobre cómo manejar a los periodistas y las narrativas que circulaban en la prensa. Para la familia, acostumbrada a vivir bajo el foco público, la relación con los medios siempre ha sido una batalla permanente. Sin embargo, el hecho de que estos intercambios incluyeran detalles personales, como tarjetas navideñas familiares con fotografías de sus hijas, añadió una dimensión inesperada a la historia. Las hijas del duque, Princess Beatrice of York y Princess Eugenie of York, habían sido vistas ocasionalmente en eventos sociales donde también aparecía Epstein. Durante mucho tiempo, el público asumió que esa cercanía era simplemente una coincidencia dentro de los círculos aristocráticos y financieros en los que se movían muchas figuras de alto perfil. Sin embargo, los nuevos detalles sugieren algo más complejo. La presencia del financiero en el entorno social de la familia no habría sido únicamente consecuencia de las conexiones del duque. Los mensajes indican que existían vínculos amistosos más amplios dentro del entorno familiar, lo que abre interrogantes sobre la naturaleza real de esas relaciones. Este cambio de perspectiva transformó el tono del debate público. Durante años, el relato dominante se había centrado en las decisiones de Andrew. Pero la aparición de estos correos amplió el foco hacia el contexto social más amplio que rodeaba al escándalo. La pregunta dejó de ser únicamente qué había hecho el duque, para convertirse en algo más amplio. ¿Qué sabían quienes estaban cerca de él, y qué papel jugaron esas relaciones en la construcción de ese entorno? Las revelaciones también reavivaron el interés por un momento clave, que ya forma parte de la historia mediática contemporánea: la entrevista televisiva concedida por el duque en 2019 al programa BBC Newsnight, conducido por Emily Maitlis. Aquella entrevista, pensada inicialmente como una oportunidad para explicar su versión de los hechos y frenar la creciente presión pública, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de la monarquía británica. Detrás de la decisión de concederla, existía una lógica que, en aquel momento, parecía razonable. El silencio ya no estaba funcionando y el escándalo crecía cada día en los titulares. Algunos miembros del entorno familiar pensaban que un diálogo directo con la prensa podría aclarar dudas y restaurar cierta confianza. Según diversas versiones publicadas posteriormente, la propia princesa Beatriz habría participado en las conversaciones iniciales que condujeron a la entrevista. Su intención, de acuerdo con estas fuentes, no era política ni estratégica, sino profundamente personal: ayudar a su padre a explicar su posición en un entorno controlado. Pero lo que ocurrió en pantalla fue muy distinto a lo esperado. Durante la conversación televisiva, varias respuestas del duque generaron una reacción inmediata y negativa. Su tono fue percibido por muchos espectadores como distante y poco sensible frente a la gravedad de las acusaciones. Detalles aparentemente menores se convirtieron en titulares internacionales, analizados una y otra vez en televisión, prensa y redes sociales. En lugar de cerrar el capítulo del escándalo, la entrevista lo amplificó. En cuestión de horas, fragmentos del programa circulaban por todo el mundo, y la presión pública alcanzó un nuevo nivel. Las críticas fueron intensas y generalizadas. El resultado fue contundente. Poco después, el duque anunció que se retiraba de sus funciones públicas como miembro activo de la familia real. Aquella entrevista quedó grabada como un ejemplo de cómo un intento de controlar la narrativa puede terminar produciendo exactamente el efecto contrario. Para la princesa Beatriz,
La experiencia fue especialmente impactante. No se trataba solo de una controversia mediática, sino de ver cómo una sola aparición televisiva podía redefinir la percepción pública de toda una vida de privilegio y deber. La lección fue dura y profundamente personal. En menos de una hora de emisión, la imagen de su padre quedó marcada de forma casi irreversible en la opinión pública. Y con ello, también cambió la forma en que la familia York se relacionaría con los medios en los años siguientes. Las nuevas revelaciones, los correos electrónicos y los recuerdos de aquella entrevista continúan alimentando una historia que parece lejos de cerrarse. Quizás que un simple escándalo se ha convertido en un caso de estudio sobre poder, reputación y las complejas redes sociales que rodean a las familias más influyentes. Una de las lecciones más duras llegó tras el polémico episodio mediático de 2019 que sacudió a su familia y transformó el debate público en torno a su padre. Aquel momento dejó claro algo que muchas figuras públicas descubren demasiado tarde. Las buenas intenciones no ofrecen protección cuando la percepción pública cambia. Una vez que una historia entra en el espacio mediático, deja de pertenecer a quienes la vivieron. Pasa a ser moldeada por comentaristas, críticos y audiencias que observan desde lejos, sin conocer las emociones ni las complejidades de quienes están en el centro del relato. Para Beatrice y Eugenie, esa experiencia se convirtió en una advertencia silenciosa. Cada vez que surgía la posibilidad de hablar públicamente sobre su situación familiar, el recuerdo de aquel episodio volvía a aparecer como una señal de cautela. Era mejor explicar su perspectiva o permanecer en silencio. ¿Podría una declaración traer comprensión o solo abrir nuevas controversias? En teoría, hablar puede parecer liberador. Muchas figuras públicas utilizan entrevistas, libros o documentales para recuperar el control de su narrativa. En los últimos años, también se ha especulado sobre posibles ofertas mediáticas dirigidas a las hermanas, desde entrevistas exclusivas hasta proyectos audiovisuales con grandes plataformas de streaming. Para algunos, estas propuestas representarían una oportunidad para expresar su verdad y cerrar un capítulo doloroso. Sin embargo, para ellas la decisión es mucho más compleja. Cada palabra pronunciada en público podría ser analizada, reinterpretada o incluso cuestionada en el futuro. En una historia tan cargada de controversia, una frase sacada de contexto o un recuerdo descrito de forma distinta podría desencadenar nuevas críticas. Lo que para ellas sería un intento de explicar su experiencia podría convertirse en un nuevo ciclo de titulares. El silencio, en ese sentido, funciona como una forma de protección. Pero también tiene un costo. Cuando una persona guarda silencio frente a una controversia pública, el vacío suele llenarse con suposiciones. Algunos interpretan esa reserva como un gesto de lealtad familiar. Otros la ven como miedo, o incluso como una señal de complicidad. Ninguna de estas interpretaciones necesariamente refleja la realidad. Pero en el espacio público, las percepciones pueden adquirir vida propia. Para las hermanas de York, el desafío es particularmente delicado porque no se trata solo de reputación o imagen pública. También está en juego su relación con su familia, su estabilidad emocional y la identidad que han construido durante años. Antes de que las polémicas dominaran los titulares, ambas habían desarrollado trayectorias relativamente discretas y modernas dentro del contexto de la realeza británica. Beatrice se enfocó en el mundo empresarial y tecnológico, trabajando en proyectos estratégicos que buscaban ayudar a organizaciones a tomar decisiones más claras y eficaces. Eugenie, por su parte, encontró su vocación en el mundo del arte contemporáneo y en el activismo social, participando en iniciativas destinadas a combatir la esclavitud moderna y la trata de personas. Sus vidas parecían demostrar que era posible llevar un título real sin depender exclusivamente de los deberes ceremoniales del palacio. Construyeron carreras, formaron familias y mantuvieron un perfil público relativamente moderado, evitando en gran medida el constante torbellino mediático que rodea a otras figuras de la monarquía. Pero la controversia familiar cambió ese equilibrio. De repente, sus identidades comenzaron a definirse en relación con una historia que ellas no habían creado.
La atención pública dejó de centrarse en sus logros profesionales o en sus causas sociales, y empezó a girar en torno a preguntas incómodas sobre lealtad, responsabilidad y distancia familiar. En medio de esa presión, el silencio se ha convertido en una estrategia ambigua, al mismo tiempo escudo y carga. Les permite evitar una confrontación directa con el debate público, pero también las mantiene atrapadas dentro de una narrativa que no controlan. Además, existe el problema del momento adecuado. Hablar demasiado pronto podría significar hacerlo sin conocer todos los hechos que eventualmente podrían salir a la luz. Esperar demasiado, en cambio, podría hacer que cualquier declaración parezca calculada o tardía. Así, el tiempo mismo se vuelve un factor incierto. En una época donde las noticias se propagan más rápido que la reflexión, y donde los juicios públicos se forman en cuestión de horas, la prudencia puede parecer debilidad. Sin embargo, también puede ser una forma silenciosa de fortaleza. Para Beatriz y Eugenie, la verdadera pregunta no es solo si deberían hablar o permanecer calladas. La cuestión más profunda es cómo mantener su propia identidad bajo la larga sombra de una controversia que no eligieron. Tal vez, algún día, llegue el momento en que contar su historia se sienta más seguro que guardar silencio. Pero incluso si ese momento llega, quedará otra pregunta abierta. Si el mundo estará dispuesto a escuchar algo más que el escándalo y prestar atención al costo humano que existe detrás de él.